Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, acá paso a subir este video sobre la explicación de la actividad 2. En esta actividad le planteo un texto que habla de Grecia y los átomos, ¿sí? Debido a esto que habla de la primera teorización de la divisibilidad de la materia. Fíjense que en la época de la Grecia antigua, los que impartían la educación eran los filósofos, ¿sí? No se conocía eh, a las materias como actualmente la conocemos, como la química, la física, ¿sí? Matemática no, pero psicología, ¿sí? Eh, en ese, fíjense que eso es previo al nacimiento de Jesús, más o menos 5 siglos antes. Eh, los filósofos eran los que partían la educación, por lo tanto, de la filosofía también se desprende lo que se conocía en su entonces, algo parecido a la química, que es la alquimia, y lo que trataba de explicar era la definición de la materia y todo su comportamiento. Por lo tanto, estos filósofos tenían ideas previas o primeras definiciones, armando de primeras definiciones sobre esto. Había dos corrientes y una de ellas era apoyado por un filósofo llamado Aristóteles, él con algunos colegas, creía en una afirmación o una teorización de la definición de la materia, ¿sí? Y ellos partían de una frase que decían que las cosas materiales no son divisibles hasta el infinito, ¿sí? Esto Aristóteles lo defendió y lo demostró al agarrar una roca y esa roca partirla en dos partes y ver que esas dos partes de la roca tenían propiedades idénticas e iguales, ¿sí? Luego agarró otra parte, una mitad de esa roca, volvió a repetir la misma situación, la rompió y obtuvo dos partes con las mismas propiedades. Basado en esta experiencia, pudo decir que repitiendo esta misma situación, dividiendo la roca en otras partes más pequeñas, iba a llegar a un momento que la roca no se iba a poder dividir más. Esta idea de que la materia llegaba hasta un punto y no se podía dividir más, ya lo llamó partícula. Y esta partícula es la expresión mínima de la materia, ¿sí? Como más o menos vimos en el video anterior, una explicación de eso. A este concepto nuevo, a esta idea nueva, a este modelo nuevo de explicación de la materia, Aristóteles lo llamó átomo, ¿sí? Esta palabra para nosotros es una palabra simple, pero deriva de una palabra compuesta del latín. Sé que el latín se hablaba en la antigua Grecia, ¿sí? Esta palabra viene de a, que significa sin en español, y tomum, que tomum quiere decir división o cortar. Por lo tanto, si ellos querían acercarse a una definición más concreta de la materia, decían que la materia era divisible en varias partes, que iba a llegar hasta una expresión mínima, hasta algo que no se podía dividir más, ¿sí? Que no tenía más división. Eso se llamaba átomo, ¿sí? Esto más o menos lo que habla
el texto general, más o menos. Léanlo igual. Y es lo que habla más o menos de la explicación esto, ¿sí? Una definición más generalizada. Bueno, analizando esto pasamos a la actividad 1A, ¿sí? Que dice, según lo que leíste, ¿qué ocurriría si dividiéramos un trozo de madera muchas veces? ¿Sí? Basado en lo que vimos anteriormente con el caso de la roca que propuso Aristóteles y varios de sus colegas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si a este trozo de madera de materia, perdón, este trozo de materia la dividiéramos muchas veces? ¿Sí? Dice, después, seguido, tiene otra pregunta que dice, ¿llegaríamos hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo indefinidamente? Bueno, a base de lo que vimos, justificar esa pregunta. En el B dice, ¿cómo describe Demócrito al átomo? ¿Sí? Más o menos en el texto está, lo pueden sacar, por lo que leímos también. Esta pregunta tiene una respuesta en el texto y más o menos una conclusión, también una conclusión que puedan dar ustedes. En el ejercicio 2, ¿sí? Yo planteo dos modelos nuevos, modelos más contemporáneos al de Aristóteles, que es el modelo atómico de Thomson, que fue planteado en 1898, fines del siglo XIX, y que me habla de una masa con carga positiva y dentro de ella incrustado partículas con carga negativa. ¿Sí? Esto Thomson lo dio una definición más simple, más concreta, que fue dando una explicación que el átomo era parecido a un budín con pasas de uvas, donde la masa era la carga positiva y las pasas de uvas eran las partículas con carga negativa. ¿Sí? Después tenemos el modelo de Rutherford, que el modelo de Rutherford fue más moderno que el de Thomson. Tomó ideas previas de Thomson, pero las mejoró. Y, por ejemplo, propuso que el átomo tenía un núcleo, que en ese núcleo estaban las subpartículas atómicas, llamada protón, con carga positiva, y que fuera de este núcleo estaban las subpartículas con cargas negativas, llamadas electrón, ¿sí? Y también le encontró una explicación más simple, diciendo que era parecido a la nueva idea de heliocentrista del universo, donde dice que el centro del universo es el Sol y que los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Teniendo en cuenta que el núcleo vendría a ser el Sol y las partículas, los electrones que giran alrededor del núcleo serían los planetas que giran alrededor del Sol, ¿sí? Terminando con esta definición de estos dos modelos, en el ejercicio 2A me dice, ¿qué partículas descubrieron ambos científicos? ¿Sí? Hay unas subpartículas atómicas que estos científicos hablan
de lo mismo, ¿sí? Después se diferencian de otra idea, pero ahí los dos hablan de una subpartícula que descubrieron los dos, ¿sí? Así que tienen una relación. Con lo que yo expliqué, más o menos tienen una idea. Igual yo les di un link ahí de poder verificar esto, ¿sí? Las dos teorías y eso, ¿sí? Que son modelos atómicos. Bueno, en el 2b dice, si el modelo atómico de Thomson se parece a un budín de pasas de uva, ¿qué representa el budín? En realidad es la masa, ¿sí? Y las pasas de uva, ¿sí? Yo ahí más o menos con lo que di pueden sacar la respuesta a esta pregunta. Y después dice, ¿a qué otro modelo te recuerda el modelo atómico de Rutherford? Yo también ahí di cuando expliqué el modelo de Rutherford, di una explicación a qué ejemplo él daba que se parecía a su modelo atómico. Y después, al lado tienen que justificar por qué, dar un ejemplo, ¿sí? Sobre eso. Bueno, espero que les sirva esta aplicación y nos estamos viendo para el próximo video de la siguiente actividad.